Piedras angulares de la toxicología. Introducción a la toxicología. La toxicología es posiblemente la ciencia más antigua. Esto se debe a que los primeros humanos tuvieron que reconocer cuáles eran las plantas, los frutos secos o frutas que eran seguros para comer. Tuvieron que enfrentarse a enfermedades, incluso hasta morir, para saber lo malo y lo bueno de su ingestión de sus sustancias extrañas. Nos menciona que esta nació con la necesidad de diferenciar alimentos seguros de tóxicos, pero con la muerte o enfermedad lograron diferenciar entre lo dañino y beneficioso, y esto ha seguido hasta nuestros días. Todas las sustancias pueden ser tóxicas en cantidades suficientes. Sí, no existe una línea de marcación escrita para describir o distinguir las sustancias químicas beneficiosas de las dañinas, así como los grados de nocividad e inocuidad parecen reducir en la dosis de la sustancia, lo que crea el concepto central: la dosis crea el veneno. Perspectiva histórica. Los primeros toxicólogos fueron mujeres. En primer lugar, tenemos a Lucrecia Borgia, la cual usó venenos para ganar poder. Ella especializó el envenenamiento basado en la fe. Fue una de las primeras italianas que ayudó a desarrollar el envenenamiento en un arte simple pero fino. Al igual, se dice que los Borgia almacenaron venenos raros con la misma intención de sus vinos, y se rumora que envenenaron con vino a miembros de la corte, invitados adinerados y hasta familia, para aumentar su riqueza y su poder. Su familia son considerados como toxicólogos tempranos. Tenemos igual a Catalina Medici, la cual hizo experimentos con mezclas tóxicas. Ella es de Florencia y reina consorte de Francia. Ella probó sustancias tóxicas en los pobres y en los enfermos, anotando síntomas y el inicio de la acción, considerada como toxicóloga experimental temprana. Goi Mie. Ella envenenó a 102 amigos, de los cuales 27 murieron, y algunos familiares. Ella distribuyó el trióxido de arsénico en leche caliente a sus víctimas. Por último tenemos a Lavoisier. Ella fue del comercio de venenos para fines económicos. Ella es considerada como una toxicológica económica debido a su propensión a comerciar con la venta de veneno a esposas que querían matar a sus maridos. Ejemplos históricos de envenenamiento. Napoleón Bonaparte. Su posible envenenamiento fue por arsénico en agua y cosméticos. Se supone que él murió de cáncer, pero en 1960 se reportaron niveles inusualmente altos de arsénico en el cabello de Napoleón. Este estaba presente en el agua, crema capilar y el papel de casa. Se dice que Mondolán, el que era el encargado de servir el vino y la comida a Napoleón, lo envenenó primero con arsénico y luego con otros medicamentos. Tenemos también a Joseph Stalin, sospecha de warfarina. Se dice que él murió de una hemorragia cerebral, pero se ha sugerido que pudo haber sido envenenado por el Politburo que le dio warfarina. Tenemos a Víctor Yushchenko,
envenenado con dioxina. Él era un expresidente ucraniano. Fue envenenado por dioxina, una dibenzodioxina policlorada, en un intento de destituirlo del cargo. Y por último, tenemos a Fidel Castro, intento fallido con toxina butolínica. Se dice que la CIA atentó contra su vida de este dictador cubano al intentar darle píldoras de botulina en comida y bebida. Recientes. Melamina en leche. China 2008. Cálculos renales en riñones. Este caso fue una intoxicación a nivel mundial. Fue la exposición de cientos de miles de niños chinos a leche contaminada con melamina, lo que provocó cálculos renales, insuficiencia renal y la muerte de algunos niños. El jarabe contaminado en Nigeria, dietilenglicol en lugar de propilenglicol. 84 niños de entre 2 meses y 7 años murieron tras consumir un jarabe. Las autoridades creen que fue el dietilenglicol, el cual es un componente anticongelante, el cual fue etiquetado erróneamente como propilenglicol, el cual sí es seguro para los alimentos y medicina. Por último, tenemos el plomo en agua, casos en Flint, Estados Unidos y otras ciudades. Una fundición cerró tras detectarse intoxicación por plomo. Al igual, niños que vivían cerca de una fundición de zinc y plomo tenían grandes cantidades de plomo. Hasta en el agua detectaron un alto nivel de este. Paracelso y la dosis. Él nos menciona que todo es veneno. Solo la dosis determina que algo no lo sea. A él se le atribuye la fundación de la toxicología, su premisa sobre los venenos, y nos dice que todo es veneno y nada existe sin veneno. Solo la dosis permite que algo no sea venenoso. En pocas palabras, la dosis crea el veneno. Dosis-respuesta. Esta es la concentración contra efecto biológico. Esta evalúa la probabilidad de efectos adversos, lo que se le conoce como cualitativa. Al igual, se conoce como identificación de peligros. Además, estudia la naturaleza y el modo de acción de los efectos adversos, que esto también se le conoce como cuantitativo. Algunos ejemplos pueden ser la toxina bolínica, veneno letal pero útil como medicamento, talidomida, efectos teratogénicos según el momento de exposición. ¿La dosis importa? La dosis y el momento son determinantes. Hay algunos que pueden ser venenosos, pero algunos también pueden curar, como la toxina butolínica. Ejemplo es el Clostridium botulinum. Se encuentra en el suelo. Una de las 7 cepas causa intoxicación al año. Se puede transmitir por alimentos y los niños pequeños al llevarse las manos a la boca. Suelen consumir esporas de Clostridium botulinum. La toxina butolínica es un veneno con capacidad curativa. Puede ayudar a curar las contracciones musculares, como los tics y contracciones de párpado, y el estrabismo, que son los ojos desalineados. Cabe recalcar que la dosis es tan importante como el momento de administración. Un ejemplo de ello es la talidomina, fármaco oral que ha demostrado
ser altamente activo contra el mieloma. Como lo menciona en esta diapositiva, tenemos el ejemplo de botulismo en bebés por Clostridium botulinum. Algunas toxinas y fármacos son para uso terapéutico. Las personas difieren. Esto puede ser por variabilidad individual, por la edad, estado fisiológico, genética, también conocido como poliformismos. Ejemplos pueden ser alergias alimentarias o metabolismo de fármacos. En esta parte del artículo nos menciona el cloranifenicol, el cual es extremadamente peligroso para los neonatos y es responsable del síndrome del bebé gris, que consiste en colapso vasomotor, dificultad respiratoria y algunas veces la muerte, lo que no pasaría en un adulto. Un xenobiótico tiene un gran rango de sensibilidad a una gran parte de la población. En la parte de genética, poliformismos puede ser por grupos sanguíneos, ABO, factor RH, el MHC1, 2 y 3, que es el sistema inmunitario de autoinmunidad y éxito reproductivo y enzimas metabólicas. Como podemos ver en la diapositiva, todo depende de el individuo, ya sea la edad que tiene, la genética que tiene, ya que algunos pues no son alérgicos a ciertos alimentos o algunos no van a poder metabolizar bien los medicamentos, pero todo depende de cada uno de los individuos. Casos de variabilidad. ALDH2 es una intolerancia al alcohol y mayor riesgo de cáncer. Este se asocia con una mayor acumulación de acetilaldehído tras la ingestión de etanol, síndrome de sofocos y del riesgo de cáncer a largo plazo. El alelo no funcional es más común en la población asiática. También nos menciona el fenilcetonuria, que es la acumulación tóxica de fenilalanina. Este es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en ambos alelos del gen de la fenilalanina hidroxilasa, que está en el cromosoma número 12. Esta convierte el aminoácido fenilalanina en tirosina. La concentración de fenilalanina puede ser tóxica. Las mutaciones dan paso a hiperfenilalanemia, mutación en el locus de PAH, que es la enzima fenilalanina hidroxilasa, es decir, cada copia del gen tiene una mutación diferente. El N-acetiltransferasa, NAT2, acetiladores rápidos contra lentos. El fenotipo acetilador lento a menudo experimenta toxicidad por fármacos, mientras que el rápido puede no responder. Los lentos pueden ser tóxicos. Actualmente se estudia más por su riesgo en cánceres. En esta podemos encontrar el riesgo de toxicidad o ineficiencia de medicamentos. Eso quiere decir que no van a tener el evento terapéutico en la persona. O también puede causar una intoxicación a este individuo. Las cosas cambian. Este es el tercer pilar de la toxicología. Esto se refiere
a la biotransformación. El cuerpo modifica las sustancias químicas. Normalmente reduce toxicidad, pero a veces la aumenta. Esto quiere decir que una sustancia química entra en el organismo. No siempre permanece igual. Puede sufrir modificaciones que alteran su toxicidad. Este proceso se llama, como ya lo antes mencioné, biotransformación o metabolismo. Este consiste en reacciones químicas que el cuerpo utiliza para transformar compuestos con el fin de eliminarlos más fácilmente. Normalmente, esta reduce la toxicidad, haciendo que las moléculas sean más polares y solubles en agua, lo que facilita su excreción por la orina o la bilis. Sin embargo, no siempre es así. A veces nuestro propio metabolismo puede transformar un compuesto en algo más peligroso. Un caso claro es el del cloroformo, que en el cuerpo puede convertirse en fosgeno, un gas altamente tóxico que se utilizó como arma química en la Primera Guerra Mundial y que causa edema pulmonar grave o incluso la muerte. Este principio nos recuerda que la toxicidad de un compuesto no solo está determinada por la dosis, sino que también por lo que el cuerpo hace con esa sustancia después de que entra. Esta puede ser por una ingestión, inhalación o contacto con la piel. A veces, en lugar de desactivarla, el organismo puede volverla más peligrosa. Por eso tenemos que entender la biotransformación para que podamos tomar medidas de protección y evaluar dichos riesgos. Evaluación de riesgo. Este es un proceso fundamental en toxicología para determinar si una sustancia puede ser causante de daño y en qué condiciones. En el artículo explica que esta evaluación tiene 4 etapas principales. La primera, identificación de peligros, que consiste en reconocer si una sustancia tiene el potencial de causar efectos adversos en la salud o el ambiente. La segunda es la relación dosis-respuesta, donde se analiza cuánta cantidad de esa sustancia se necesita para producir un efecto y cómo varía la gravedad del efecto con la dosis. La tercera es la evaluación de la exposición, que estudia cómo, cuánto y por cuánto tiempo las personas o los ecosistemas están en contacto con la sustancia. Y por último, está la caracterización del riesgo, que combina toda la información anterior para estimar la probabilidad y la gravedad de los efectos adversos en condiciones reales. El artículo también menciona que el riesgo puede entenderse de forma sencilla como la multiplicación del peligro por la exposición, lo cual significa que una sustancia muy peligrosa puede no representar un riesgo real si no hay exposición. Al contrario, una sustancia moderadamente peligrosa puede ser un gran riesgo si la exposición es alta. La evaluación de riesgos nos permite tomar decisiones informadas para proteger la salud pública, regular el uso de productos químicos y prevenir accidentes o intoxicaciones. Regulaciones y control. La ley de Willy es un ejemplo histórico aprobada en Estados Unidos en 1906. Esta ley surgió porque en esa época se falsificaban y adulteraban muchos alimentos y medicamentos, incluso llenando botellas vacías con productos falsos, colocando etiquetas de marcas reconocidas. Harvey Wiley, químico jefe del Departamento de Agricultura, fue uno de los principales impulsores de esta ley. Su trabajo consistió en examinar alimentos, al igual que medicamentos para detectar adulteraciones o etiquetados falsos. Así, poder tomar acciones contra los fabricantes que añadían aditivos químicos peligrosos para la salud.
Con el tiempo, esta ley llevó a la creación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. Esta se encarga de regular y vigilar la seguridad de los productos de consumo en Estados Unidos. También se mencionan las regulaciones más modernas, como el sistema de REACH en la Unión Europea, que obliga a las empresas a registrar, evaluar y autorizar las sustancias químicas que producen o importan, garantizando que se disponga de información sobre sus riesgos antes de que lleguen al mercado. La regulación y el control son herramientas clave para reducir riesgos, evitar fraudes y asegurar que los productos químicos que usamos a diario sean lo más seguro posible. Conclusión, pues la toxicología es una ciencia fundamental que nos ayuda a comprender cómo las sustancias químicas interactúan con los organismos vivos y cómo prevenir sus efectos dañinos. Este artículo nos recuerda que hay 3 principios que son esenciales. El primero, la dosis importa, porque cualquier sustancia puede ser veneno o medicina según la cantidad y el momento de exposición. Segundo, las personas difieren, ya que factores como la genética, la edad, el estado de salud modifican nuestra respuesta. Y el tercero, las cosas cambian, porque las sustancias se transforman dentro del cuerpo, pudiendo volverse más seguras o más peligrosas. Conocer estos pilares es clave para proteger la salud pública, nuestra propia salud y regular adecuadamente los químicos para garantizar un uso seguro de los productos que forman parte de nuestra vida diaria. Antes de dar por concluida esta presentación, me gustaría mencionar algunos datos curiosos que me parecieron muy interesantes. El primero es el caso de Cleopatra. Ella bebía trementina para que su orina tuviera olor a violetas. Esto se debía a que los terpenos de la trementina se transformaban dentro del cuerpo en compuestos aromáticos, un ejemplo claro de cómo las cosas cambian químicamente en nuestro organismo. En segundo lugar, tenemos a potencias letales, la toxina botulínica, que se lleva el primer lugar. Es nada menos que 40 millones de veces más potente que el cianuro. Sin embargo, en dosis muy pequeñas se utiliza en medicina para tratar enfermedades neuromusculares y también con fines estéticos, como el conocido Botox. También nos relata la historia de la Buena María, una mujer en los Países Bajos que entre 1867 y 1884 envenenó a más de 100 personas usando trióxido de arsénico en leche caliente. Muchos casos históricos de envenenamiento estaban relacionados con el acceso fácil a sustancias comunes en la época. Otro caso de famoso que me llamó la atención, y quiero recalcarlo aquí, es en el Napoleón Bonaparte, que se ha encontrado altos niveles de arsénico en su cabello, y esto estaba presente no solo en su comida y agua, sino incluso en el papel tapiz de su residencia en la isla de Santa Elena. En el mundo moderno, la toxicología sigue siendo crucial. En el artículo menciona la crisis del plomo en el agua de Flint, Michigan, donde se detectaron niveles peligrosos en la sangre de niños y en caso anterior en Washington, D.C., con hogares que tenían concentraciones estratosféricas de plomo en el agua potable. Y finalmente, un ejemplo de cómo un veneno puede transformarse en medicina es el de la talidomida, conocida por causar malformaciones en bebés cuando se usaba para tratar las náuseas del embarazo. Hoy se emplea bajo control estricto para tratar enfermedades como el miolema y ciertas complicaciones de la lepra. Todos estos casos recuerdan que la toxicología está presente en la historia y en la vida diaria, y que entenderla no solo es importante para prevenir riesgos, sino que también algunas sustancias las podemos usar de forma segura.